¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, yo acá, bien, ya promediando la mañana, ya llegando al mediodía. Recién estoy volviendo de un domicilio, ahora me tengo que ir para otro lado. Pero bueno, le quería responder a algunas personas que me están preguntando, y la pregunta es recurrente porque es siempre la misma: ¿cómo calcular qué artefacto es el más lógico para calefaccionar un ambiente? ¿Cómo elegir una estufa en pocas palabras? Bueno, primero hay que tener en cuenta de qué ambiente estamos hablando. Si estamos hablando de dormitorios o baño, tiene que ser inexorablemente tiro balanceado. Después, bueno, no es que se pone cualquier tipo de estufas, estoy hablando de calorías, ¿no? Las calorías se calculan en base al volumen del ambiente, que sería un cálculo elemental de lado por alto. Ahí tendríamos el volumen del ambiente. Para calefaccionar un metro cúbico de ese ambiente necesitamos 50 calorías. O sea que tenemos que hacer el cálculo del volumen por 50. Lo que nos dé esa cuenta son las calorías que vamos a necesitar para calefaccionarlo. No al máximo ni en piloto, o sea, a un régimen continuo. Porque pasa mucho que dicen, compré esta estufa, pero en piloto ya me cocina. Y claro, compraste una estufa de 5000 calorías para un ambiente de 2 por 1, es muy poco muy poca la capacidad de metros cúbicos que hay a calefaccionar y calienta enseguida. O pasa lo contrario, dicen, compré esta estufa, la tengo todo el día al máximo y no calienta. La famosa frase, no hay gas. Gas hay siempre. Lo que está mal calculado el artefacto para ese lugar. Así que bueno, quería responderles esto. Los tiro balanceados tienen un poco menos de poder calorífico porque, o sea, toman oxígeno del exterior y devuelven los gases de combustión al exterior, y en ese proceso obviamente se va un poco de calor, pero es lo que está aprobado, permitido para los dormitorios y baños. Obviamente la persona puede dormir tranquila, que no corre ningún riesgo. Los artefactos de cámara abierta o pantallas infrarrojas o estufas comunes están terminantemente prohibidas por el tema de que consumen el oxígeno del ambiente. Ahí ya estaríamos respirando monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es mucho más peligroso que el gas. ¿Por qué? Porque el gas se puede percibir a través del olfato. El monóxido de carbono no. Se fija a la sangre mucho más rápido que el oxígeno. Y bueno, hay porcentajes que van de 10% al 70%, donde el 10% de monóxido de carbono en ambiente es cefalea leve y el 70% es fallecimiento. Por eso les digo, pasándolo en limpio, tiro balanceado, dormitorio sí o sí. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Saco el volumen del ambiente, lado por alto, lo que me da por 50. 50 es el poder calorífico que voy a necesitar para calefaccionar un metro cúbico de ese ambiente. 50 es el número global. Así que bueno, espero que les sirva, espero responder sus dudas. Cualquier cosita, estoy acá. Saludos.